然后特意等上。Listo, me avisas.
¿Me escuchas? Ya te escucho. ¿Se ve? ¿O cómo se ve? Sí, pero estoy viendo Presenters view. estoy viendo la modo presentador. Ah, a ver. Let Pero me no lo cierres, solo deja de compartir pantalla. second. No, o sea, no cierres ese modo. Ok, No le cierres el pongo modo pausa. presentador, solo deja de compartir la pantalla. No sé cómo compartir, cómo dejar de compartir. Stop share. Ah, ya. Listo. Ahí. Ok, ahora vuelve a compartir pantalla y selecciona la otra, la grande. Ya le dije a Luis y se me hace que ahorita va a entrar. A ver, entonces, pongo compartir, share screen. Sí, con compartir pantalla. ¿Y cuál de todos mis Microsoft PowerPoints así en general? Mándame una foto. A ver. Ay, estoy bien nerviosa. Ahora está ahí. A ver, Sí, bien, bueno. ¿cuál de todos? Porque puse esta y parece que no es esa. Silencio de comparación. Oli, ¿Qué onda? Oye, estamos viendo esto de la presentación, cómo se veía así. Dame chance. fíjala. Es lo que ando viendo. A ver, Ok, espérame tantito. sí. Ahorita, sí, ¿qué hago?
Sorry, man. I'm gonna call pal. How about you stop getting arrested so much? Where's Bruce? Lord! From Karen and Jenny's. Buenas noches, compañeros. Solo vamos a esperar un momentito más a que se conecte la doctora Diana para ya dar inicio.
Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Vamos a ir empezando por respeto a nuestros invitados, que son las 8:06. Entonces, muy bienvenidos sean todos a esta sesión general del Instituto Guillermo Ábalos Ursúa, enfocados en el área de retina, con el título Tratamiento para el desgarro retiniano gigante con vitrectomía versus vitrectomía con cerclaje escleral. En esta sesión nos toca exponer a mi compañera, la doctora Melissa Flores, y su servidor, el doctor Luis Aguilar. Vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión los antecedentes del tratamiento y cómo ha ido cambiando en base a la evolución de los estudios que se han realizado. Como primer punto, vamos a pedir a la doctora Melissa Flores que nos haga el favor de presentar a nuestros invitados, por favor. Muy bien, claro que sí. Segundo. Bueno, empezamos. Primer invitado especial, el doctor Alejandro Flores Trejo, el doctor egresado en medicina por la Universidad Autónoma de Coahuila, egresado del Servicio de Oftalmología por la UMAE 25 de Monterrey, del Instituto Mexicano de Seguro Social, y retina por la UMAE 71 de Torreón. Nuestro segundo invitado es el doctor Ubaldo Catarino Arias, médico egresado de medicina de la UNAM, oftalmología por la UMAE 71 del IMSS y retina por el Instituto de Oftalmología del Conde de Valenciana. Para nuestra sesión, nuestra doctora fue la doctora Diana Rivera Núñez, egresada en medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, de oftalmología egresada por parte de la Universidad Galileo de Guatemala y igualmente de retina, el servicio de retina de la Unidad de Galileo de Guatemala. Muy bien. Vamos a dar entonces comienzo a la plática, a nuestra sesión. Bueno, primero que nada vamos a empezar con un poquito de contexto con respecto a la patología. ¿Qué son los desgarros retinianos gigantes? Bueno, esta es una patología que se forma por una ruptura de un espesor total de la retina neurosensorial, la cual va a formarse con la extensión de circunferencial de más de 90 grados o más de 3 o más usos horarios. Para una mejor comprensión de esta patología vamos a repasar un poquito de anatomía del humor vítreo, dado que es fundamental para un mayor entendimiento de cómo se genera. El vitrio, como pues sabemos, es un gel transparente compuesto de agua, fibras de colágeno, intercaladas por moléculas hidratadas de ácido hialurónico, el cual va a ocupar el 80% del volumen del ojo. Lo vamos a dividir en dos áreas, ¿de acuerdo? Central y periférica. En la superficie anterior, disculpe. Un segundo. Ok, disculpe. Bueno, en la superficie anterior, llamada también superficie cortical, vamos a encontrar condensaciones de estas fibras de colágeno ya mencionadas, las cuales se van a adherir a la cápsula posterior del cristalino y más posteriormente van a formar también la base del humor vítreo, la cual se encuentra firmemente adherida a la retina anterior y pars plana posterior, en un anillo que se extiende más o menos unos 2 milímetros anterior y 3 a 4 milímetros posterior a la hora serrata. Esta es la zona que mencionamos como base del vítreo. A su vez, bueno, pues es importante mencionar que no solo es esta base en donde vamos a encontrar la mayor adherencia del vítreo a la retina, sino también la vamos a ver como característica en vasos retinianos, nervio óptico y mácula. Si bien no es una patología muy frecuente, vamos a ver que se presenta en un 9 de cada 10 millones de personas, con una tendencia mayor a presentarse en hombres que se encuentren entre la cuarta, quinta década de la vida
Y de los casos reportados, presentan una bilateralidad en un 12.8% aproximadamente. Bueno, para entender cómo se generan estos desgarros, vamos a hablar un poquito de su patogénesis. Los desgarros retinianos ocurren en áreas de anormalidades retinianas, llamadas área blanco sin presión o white without pressure, en las cuales vamos a ver concentraciones densas de vitrio, las cuales van aumentando con el paso del tiempo, ¿sí? Se van adheriendo un poquito más de fibras, se van haciendo más rígidas con el paso del tiempo. En estos pacientes en los que encontramos las áreas white without pressure, vamos a notar también como característica que presentan una licuefacción del humor vítreo en etapas tempranas. Y esto es importante pues por lo siguiente. Al haber una licuefacción del humor vítreo, se crea un hundimiento del mismo, dejando esta porción una porción de vitrio que continúa adherida a esta área que se ha hecho más rígida. Y al hacer el desplazamiento, hace una tracción sobre la retina, jalándola, haciendo una ruptura de la misma, separando la retina neurosensorial, donde vamos a tener fotorreceptores, del epitelio pigmentario de la retina. Un segundo. Okay. Si bien al exponer el epitelio pigmentario de la retina, podemos tener una pérdida de celularidad de esta capa, ¿sí? Liberando estas células hacia nuestra cavidad posterior o cavidad vítrea y pues generando posteriormente complicaciones como una vitreoretinopatía proliferativa. A continuación, bueno, les presento unas imágenes en las cuales podemos observar un desgarro retiniano. Aquí, como vemos, se ve claramente el involucro de más de 3 usos horarios. Es un desgarro que abarca aproximadamente desde M10, M11 hasta M1, M2. A su vez, también presento otra imagen con otro desgarro similar, en la cual vamos a notar como diferencia principal es que en la imagen de la derecha podemos ver que es un desgarro, se aprecia el flap, se aprecia la extensión que cumple con la regla del desgarro retiniano gigante. Sin embargo, el flap se encuentra todavía superior al nervio óptico, no está afectando mácula, mientras que en la imagen de al lado podemos ver ya un desgarro que genera como una abulsión, es como una bolsa, digamos, y ya se encuentra aquí involucrando mácula, se encuentra involucrando el nervio óptico porque ya lo está obstruyendo. Y esto, bueno, va a generar obviamente diferentes signos característicos que el paciente nos va a referir en la clínica. Si nosotros recordamos un poquito, o bueno, investigamos un poquito más de esta patología, vamos a ver que la mayoría de la literatura nos menciona que su etiología es idiopática. ¿Sí? En la mayoría de los casos no vamos a tener una causa por la cual se genera un desgarro retiniano. Sin embargo, hay otros factores, por ejemplo, pacientes con miopía tienen una mayor predisposición a generar un desgarro retiniano. Un paciente con trauma ocular, por supuesto. Pacientes que hayan tenido antecedente de cirugías previas como una vitrectomía o una cirugía refractiva, también están más propensos a comparación de población general, quienes no hayan pasado por este proceso de generar un desgarro. Y claro está, personas o pacientes que tengan alguna enfermedad de la colágena, como por ejemplo un síndrome de Marfan, un Stickler o Ehlers-Danlos, también son todavía más propensos a generar estas patologías. Bueno, el desgarro retiniano gigante se relaciona más de un 50% de las ocasiones con un desprendimiento de retina.
Es muy importante que tengamos mucho cuidado o un buen seguimiento de nuestros pacientes que tengan lesiones predisponentes o que tengan alguno de los factores de riesgo mencionados. ¿Por qué? Porque a veces ya nos llegan a la clínica con un desprendimiento de retina en el cual pues inició por un desgarro retiniano, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las ocasiones, nuestro paciente ya va a llegar con un desprendimiento, el cual se originó de este desgarro. Otro de los signos característicos es una disminución de la agudeza visual. Esta la vamos a ver relacionada por alteraciones que se presentan en la mácula. Por ejemplo, si el flap del desgarro, como dijimos, encuentra involucrando a la mácula, el paciente nos puede llegar a referir que empieza a ver una tela, que empieza a descender o que le empieza a estorbar un poco en el campo visual. Pero no es lo único que nos vamos a estar fijando al momento de evaluar a este paciente. Lo que también es importante, una de las cosas más importantes, es la situación de la mácula ante un desgarro. Lo que llamamos mácula on, mácula off. Mácula on, vamos a ver que la mácula se encuentra adherida, el desgarro puede estar en la periferia, puede estar cercano a la mácula, pero no la involucra. Y un mácula off, el desgarro ya llegó a involucrar la mácula, nos ha desprendido de la mácula. Y bueno, aquí el paciente ya nos va a referir pérdida de agudeza visual total o bueno, puede ser incluso parcial, pero ya es una pérdida total. A su vez, al hacer la exploración física, en todos los casos que tengamos un paciente con desgarro, vamos a observar el signo de Schaffer o signo de polvo de tabaco. Como mencioné, al hacer el desprendimiento libera células del EPR y pues bueno, esto es lo que también podemos observar en el vitro, en la parte posterior, en la parte anterior del vitro generalmente. ¿Cómo vamos a apoyarnos para hacer un buen diagnóstico de esta patología? Pues siempre en nuestro fondo de ojo hacerlo lo más importante. Cuando la clínica del paciente nos lo permite, podemos hacer una evaluación, acompañándonos con lámpara de hendidura, ver el fondo de ojo y entonces ver en vivo las lesiones que se encuentran en la retina. Si es un caso contrario, digamos un paciente en el cual tenemos opacidad de medios, por ejemplo, pues vamos a apoyarnos de algún otro método como el ultrasonido, por ejemplo un ultrasonido modo B, que nos va a permitir ver lesiones en polo posterior, como dónde se encuentra el desgarro, qué tan grande es el desgarro. Y claro está, el ultrasonido modo A también nos ayuda para la medida de longitud axial. Esto puede ser también como un método preventivo. Si un paciente ya nos llega a la consulta, ya lo exploramos, ya vimos que tiene una lesión, estamos obligados a evaluar el ojo contralateral, dado que pacientes que tengan, por ejemplo, un ojo grande, un paciente con miopía es más propenso a generar estas lesiones. Y si ya tiene un desgarro, recordemos, un 12, un 13% de los casos van a generar un desgarro en bilateral, ¿de acuerdo? Entonces, estos son nuestros métodos de apoyo. Con respecto a cómo vamos a tratar a estos pacientes. Bueno, la literatura nos menciona dos situaciones diferentes. La primera es un desgarro en el cual vemos un desgarro puro sin un desprendimiento de retina asociado. En estos casos se considera la fotocoagulación como único, o sea, bueno, vitrectomía y fotocoagulación como único tratamiento, o bien una crioterapia en casos de que ya vemos una avulsión de la retina. Y pues bueno, también como agentes de taponamiento, puede ser un gas, un silicón, para ayudar a mantenerla adherida. Por otro lado, en casos que ya nos llega un paciente que ya trae un desprendimiento de retina asociado al desgarro, pues nos podemos apoyar del cerclaje escleral. Igual, dependiendo del tipo de lesión, tamaño de lesión, podemos también ayudarnos de crioterapia para apoyar un poquito mejor al paciente y prevenir complicaciones posteriores. Okay. A continuación, bueno, pues
como estamos comparando estos dos estudios, yo creo que es importante que repasemos un poco de la vitrectomía y el cerclaje. Primero vamos a observar este video de una vitrectomía para tratamiento de desgarros retinianos. Un segundo. Bueno, aquí pues primero vemos una colocación de puertos, primer paso para la vitrectomía. Aquí podemos observar, ya se está haciendo la vitrectomía per se. En este caso se decidió colocar líquidos pesados para poder tratar de adherir la retina que ya se encuentra desprendida. Y aquí en este caso se decidió usar diatermia en el borde retiniano anterior para permitir que se adhiera mejor esta retina. Endoláser en 360 grados. Aquí colocaron líquido pesado, hacen el intercambio con aire de líquido pesado y posteriormente colocación de silicón como método de taponamiento para prevención para mejor adherencia de la retina y pues tratar de prevenir un desgarro posterior, un desprendimiento posterior, perdón. Bueno, repasando un poquito de historia con respecto a la vitrectomía. La vitrectomía se ha usado desde aproximadamente los años 70. Es en 1969 que vemos la primera vitrectomía que se realiza a cielo abierto. Un par de años después vemos los avances en los cuales ya se emplea un sistema cerrado de vitrectomía que es más enfocado a la vitrectomía o más parecido a la vitrectomía como la conocemos hoy en día. Posteriormente, 3 años después, vemos ya el desarrollo de un sistema de 3 puertos y estuvo vigente, este método estuvo vigente hasta unos 10 años después, que vemos que se implementa un desarrollo, trocar cánula para la inserción de material. Vamos viendo cómo vamos progresando en este método de este tratamiento. En los años 90 llegan tanto el sistema de instrumentación calibre 23 como el calibre 25, siendo pues el calibre 25 incluía ya pues la colocación de vitrector con microtijeras y un disector de membrana. Para ya inicios de los 2000 ya vemos que la vitrectomía con calibre 25 avanza un poquito más. Se hace la vitrectomía transconjuntival sin sutura, la cual permite un autosellado. Y para finales del 2000, principios de 2010, se introduce el sistema de vitrectomía con calibre 27. Por otro lado, tenemos que hablar del cerclaje escleral. Este es un sistema que se ha usado tanto por sí solo como un coadyuvante con el método de vitrectomía, el cual nos ayuda a hacer colocamos un material exógeno para reducir ligeramente la tensión del globo ocular y de este modo, reducir un poco la tracción que pueden seguir haciendo los desgarros. Para poder escoger adecuadamente un cerclaje o saber qué cerclaje vamos a usar, nos tenemos que ir a los principios fundamentales de esta técnica. Primero que nada, hay que identificar apropiadamente un desgarro. Como ya dijimos, pues una adecuada exploración física. Si bien a veces los desgarros se encuentran muy a la periferia, no pueden ser bien observados, nos vamos a valer de los métodos diagnósticos, ultrasonidos y demás. Una vez identificados los desgarros, ya más o menos vamos orientando nuestro tratamiento. Se realiza una retinopexia y, ya posteriormente de la realización de esto, vamos a seleccionar el cerclaje que más se adapta para nuestra lesión.
¿Sí? Para poder escoger un cerclaje apropiado hay que distinguir dónde se encuentra nuestra lesión. Vamos a basarnos con las reglas del Linkoff para poder identificarlo apropiadamente. ¿Qué nos dicen estas reglas? Las reglas del Linkoff, bueno, nos hablan de desprendimientos de retina, las cuales pueden ser asociadas a un desgarro retiniano. En el caso, nuestra primera regla nos dice un desgarro que se encuentra en la porción superior, ya sea temporal o nasal, nos puede hacer un desgarro, como vemos, desde la parte superior y desciende hasta abarcar la mayor parte de la retina. La regla número 2 es un desprendimiento total del polo superior. Vamos a ver que esto se puede originar por un desgarro que comienza en el meridiano 12, desciende como en, digamos, una forma de triángulo, ¿sí? Y esto va haciendo que la retina se vaya desprendiendo, digamos, del polo superior hacia abajo. La regla número 3 nos habla de un desprendimiento inferior, el cual se va a originar de un desgarro, una ruptura que se encuentra en esta sección, y para poder identificarlo mejor vamos a observar. El desprendimiento va a tener una ligera elevación, que es donde nos va a ubicar dónde se encuentra la lesión que inició este desprendimiento. Y por último, la regla número 4, ya se trata de un desprendimiento también inferior, buloso, el cual inició con un desgarro que se encuentra en polo superior y fue descendiendo el desprendimiento circunferencial hasta la parte inferior. Con respecto al tipo de cerclaje, vamos a ver que existen 3 tipos. El cerclaje radial, el segmental y el circular. El cerclaje radial, como podemos ver en la imagen, es un cerclaje en el cual vamos a ubicar, digamos, un desprendimiento, un desgarro. Se utiliza principalmente en desgarros en herradura, ¿sí? Vamos a ubicar dónde se encuentra, vamos a colocarlo, digamos, de posterior hacia anterior, cubriendo el área o donde se perdió la continuidad de la retina, y ahí es donde vamos a fijar nuestro material. Pueden usarse esponjas, pueden usarse bandas. En estos casos se prefiere el uso de una esponja. Es como una esponja tipo tubular, colocamos, fijamos, y esto va a cubrir el espacio que se formó, reduciendo así la tensión que va a permitir que siga habiendo una tracción, se aumente el desgarro o, pues, como dijimos, predisponga un desprendimiento de retina. El cerclaje segmental, como su nombre lo dice, es solo un segmento, puede ser de 90 grados o más, y va, digamos, a abrazar una parte del ojo, del globo ocular, para tratar de disminuir igual la tensión. Y pues el cerclaje circular, igual. Como su nombre lo indica, es un cerclaje que va a rodear la totalidad del globo ocular, tratando de disminuir tensión y de este modo dar un mejor control para que con, por ejemplo, una vitrectomía se coloque el método de tamponamiento indicado y pues, se haga una prevención de un desprendimiento de retina posterior. Ya adentrándonos un poco más en el artículo en el cual basamos nuestra plática, se trata de un artículo que sacó la Academia Americana de Oftalmología en marzo del año actual, en el cual se hizo un estudio retrospectivo a nivel internacional en el cual se recabó información desde 2008 hacia 2020. Se evaluaron en 8 diferentes países pacientes a los que se les realizó una vitrectomía sola con su método de tamponamiento para tratar un desgarro versus una vitrectomía con un cerclaje escleral como coadyuvante. Para este estudio fueron utilizados un total de 200 pacientes, en los cuales vimos una tendencia a la mayoría se encontraban entre la cuarta y quinta década de la vida, como lo mencionamos en epidemiología, tiene una mayor frecuencia en estos casos.
También vimos que tiene preferencia en hombres, fueron más casos masculinos que femeninos. Una pequeña muestra presentaba enfermedades, antecedentes patológicos, los cuales una enfermedad de Marfan, síndrome de Stickler. Y, por supuesto, como antecedentes oftalmológicos, bueno, se tomó en cuenta aquellos pacientes que tenían una miopía de -6 dioptrías o más, un antecedente de desprendimiento de retina previo, y también aquellos pacientes que eran áfacos, pseudofacos o fáquicos. Ya más específicos con respecto a los desgarros retinianos, la mayoría de los casos presentaba un desgarro de 90 a 180 grados. Como vemos, se hicieron la comparativa tanto de vitrectomía como vitrectomía con cerclaje escleral. Y pues como coadyuvantes, al 100% de los pacientes con vitrectomía se les colocó láser, 98% de aquellos que tuvieron vitrectomía con cerclaje. En menor cantidad o en la menor cantidad de pacientes se tuvo que realizar una retinectomía, dado que ya la adherencia de la retina ya no era posible. Y como agentes de taponamiento se usaron tanto gas como silicón. Si vemos, hubo una mayor tendencia de uso de aceite de silicón en ambos casos, tanto en vitrectomía sola como en vitrectomía con cerclaje. Para poder evaluar la eficacia de estos dos tratamientos, se utilizó tanto la agudeza visual mejor corregida y el éxito anatómico con una sola intervención. Separamos aquí en niños y en adultos la evaluación de la agudeza visual. Se encontró que en niños la realización de una vitrectomía con cerclaje tuvo mejor pronóstico visual a aquellos pacientes que solo se les realizó una vitrectomía sin cerclaje. Mientras que en adultos esta diferencia no fue tan marcada. Si bien podemos observar que entre los 3 y 7 meses posteriores a la intervención sí hubo una ligera mejoría en aquellos pacientes que solo se les realizó vitrectomía, en evaluaciones posteriores esta diferencia ya no fue tan marcada. Por ende, la agudeza visual en adultos, por lo menos podemos decir que no tiene una variación muy importante o muy significativa. Y con respecto al éxito anatómico, es decir, que no haya habido posteriores desgarros, posteriores desprendimientos, a los 6 meses sí hubo una ligera preferencia por aquellos pacientes que tuvieron cerclaje escleral, hubo mayor éxito y lo pudimos observar igual al año. Vamos a entrar en lo que es la discusión. Entonces, este estudio multicéntrico fue impulsado por la tendencia internacional que había a desviarse un poco más de la colocación de la banda escleral y la preferencia hacia la vitrectomía para la reparación de los desprendimientos, según lo muestran estos artículos observacionales anteriores en los cuales se evaluó la evolución de los métodos quirúrgicos desde 2005 a 2015 en uno y de 2003 a 2016 en el otro, los cuales reportan que durante el tiempo de observación el porcentaje de procedimientos de banda escleral disminuyó del 40.5% hasta el 2.7%, mientras que la vitrectomía aumentó del 38% a más del 90%. Ahora, contrariamente a esta tendencia previa, encontramos en el estudio que se está presentando en esta sesión que la vitrectomía y la vitrectomía con cerclaje escleral se usaron conjuntamente para el tratamiento de desprendimientos relacionados con desgarros de retina gigantes en pacientes con características oculares y demográficas basales, en su mayoría similares entre los diferentes grupos. Sigue, por favor. Gracias. En nuestro estudio, el
SAS o éxito anatómico general de la cirugía única a los 6 meses y al año fue alto, lo que comentaba la doctora, mayor al 75% para ambos grupos quirúrgicos. Es importante destacar que el éxito anatómico de la cirugía no fue diferente en ningún punto temporal para los ojos tratados con vitrectomía sola versus vitrectomía más cerclaje, excepto en pacientes menores de 18 años. Ahorita vamos a explicar por qué. No hubo diferencia en el éxito anatómico de la cirugía ni a través de otras características de presentación, incluido el tamaño del desgarro, la ubicación inferior, el estado de la mácula, el estado del cristalino y o la presencia de degeneración látice. Según los datos reportados en el artículo, aunque la vitrectomía más cerclaje fue una opción quirúrgica tan popular como la vitrectomía sola, los resultados indican que para el desprendimiento de retina y desgarros gigantes en niños, una banda escleral complementaria es beneficiosa, pero en adultos es posible que no se necesite esta banda complementaria. De los 42 ojos pediátricos incluidos en este estudio, el 38% se sometieron a vitrectomía sola y el 61.9% a vitrectomía más cerclaje. Al inicio del estudio, los niños tenían más probabilidades de tener antecedente de trauma que un adulto, también peor presentación de agudeza visual y desprendimientos más grandes en comparación con los adultos. De los niños que tenían desgarros de retina gigantes, o sea, más grandes y más graves al inicio del estudio, al año, el éxito anatómico de la cirugía fue mayor para los pacientes que se habían sometido a vitrectomía vía pars plana más cerclaje escleral en 88.5% frente a la vitrectomía sola en 56.3%, y la agudeza visual mejor corregida al año también fue mejor en el grupo de vitrectomía con cerclaje escleral. La que sigue, por favor. Se comenta entonces que la adición de la banda escleral en ojos pediátricos aumenta la tasa de éxito anatómico al reducir la tracción vitreoretiniana. Además, el vitrio de los niños con desgarros de retina gigantes suele tener fuertes adherencias en la interfase vitreoretiniana, lo que dificulta la inducción del desprendimiento del vitrio posterior y la extracción completa del vitrio. Los niños también tienen menos probabilidades de adherirse al posicionamiento postoperatorio. En estas situaciones, la reducción suplementaria de la tracción vitreoretiniana y el soporte externo de las roturas retinianas tratadas conferidas por una banda escleral probablemente sean beneficiosas. Entonces vamos entendiendo por qué los resultados del estudio en pacientes pediátricos y menores de 18. Este estudio también muestra una tasa de éxito anatómico de la cirugía más alta en comparación con un estudio europeo reciente, que es el que mostramos ahí, de Hassan y colaboradores relacionados con desgarros de retina gigante pediátricos. En este informe se estudiaron 91 ojos, incluidos 54 ojos con vitrectomía simple y 28 ojos con vitrectomía más cerclaje escleral mayor a 6 meses de seguimiento, y se encontró que solo el 40.24% permanecía unido después de una sola cirugía y que el uso de banda escleral no cambiaba las probabilidades de lograr un éxito anatómico. Entonces, tradicionalmente se ha defendido la banda escleral primaria para la reparación del desprendimiento de retina en pacientes pediátricos. Sin embargo, dada la necesidad de crioterapia extensa en esta situación, que puede aumentar el riesgo de formación de proliferación vitreoretiniana en un futuro, la vitrectomía más banda escleral ofrece una buena alternativa que permite la retinotrexia láser en su lugar, al mismo tiempo que obtiene los beneficios de una banda escleral en nuestros pacientes con ojos jóvenes. Sigue, por favor. Ahora, en adultos, la falta de beneficio de la adición de la banda escleral para este tipo de padecimientos, incluso en ojos fácicos y ojos con estructuras inferiores de retina, es un hallazgo importante. Para la reparación del desprendimiento de retina no completo, este grupo de doctores y otros han demostrado previamente que las tasas de reinserción primaria son más altas con la banda escleral en comparación con la vitrectomía sola. Ahora, en estos casos no complejos, se cree que una banda escleral reduce la tracción vitreoretiniana, especialmente en ojos fácicos donde el afectado
o el aspirado vitrio completo puede ser difícil y contrarresta las fuerzas gravitatorias de la PDR, especialmente en los con rupturas retinianas. Basándonos en los hallazgos, entonces se plantea la hipótesis de que un desgarro de retina o desgarro de retina gigante, en virtud del tamaño que tenga, reduce la tracción vitreoretiniana periférica y actúa como una retinectomía natural y relajante. Por el contrario, la reducción de la tracción por una banda escleral no proporciona un beneficio significativo e incluso pudiera llegar a morir. La etiología más común para el redesprendimiento reportado en estos artículos fue la proliferación vitreoretiniana para ambos grupos de estudiados. De los ojos vueltos a desprenderse que se sometieron a cirugía de reinserción, el 75% en el grupo. ¿Sí me escuchan, perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Okay. Escucha Te bien. escuchas un poquito lejos, Luis. Va. Hablo más fuerte. Entonces, la etiología más común para el redesprendimiento fue la proliferación vitreoretiniana, ¿sí? Y de los ojos vueltos a desprenderse que se sometieron a cirugía de reinserción, el 75% en el grupo de la vitrectomía sola y el 83.3% en el grupo de la vitrectomía más anclaje permanecieron unidos al final del seguimiento. La que sigue, por favor. Entonces, la adición de una banda escleral a la vitrectomía en el manejo de desprendimientos relacionados con desprendimientos de retina gigantes ha sido controvertida. Los estudios publicados que mostraré en la siguiente diapositiva han demostrado una amplia gama de eficacia comparando los dos procedimientos. El doctor Tim y colaboradores publicaron en el otro estudio grande que se hizo de 127 ojos que muestran resultados comparables entre la vitrectomía simple y la vitrectomía con cerclaje. Su éxito anatómico de la cirugía al año fue más bajo que el estudio que estamos presentando. Fue comparable entre los dos grupos con la vitrectomía de 72.5% y la vitrectomía con cerclaje con 76.6%. Ahora, otros cirujanos abogan por la adición de la banda escleral porque la técnica pudiera reducir la tracción vitreoretiniana temprana y tardía, respaldar nuevas roturas retinianas que pueden ocurrir después de la cirugía y contrarrestar la tracción tardía en la retina periférica. Esto por contractura del vítreo residual. Otro estudio previo más extenso que se hizo mostró resultados superiores en otros tratados con vitrectomía con cerclaje escleral. Esto examinó 212 ojos que fueron operados entre 1994 y 1996 y encontró que la presencia de una banda escleral se asoció con una tasa más baja de desprendimientos recurrentes a los 6 meses en comparación con la ausencia de una banda escleral. Otros grupos, como el grupo de estudio de la Sociedad Europea de Vitreo y Retina, argumentan en contra de agregar un cerclaje escleral porque puede causar una abertura retiniana, producir pliegues retinianos y conducir a deslizamientos retinianos posteriores porque un cerclaje escleral altera el contorno ocular y acorta la esclerótica en relación con la retina. La que sigue, por favor. Entonces, en esta tabla comentaremos rápidamente algunos de los estudios que no mostraron diferencias entre los resultados anatómicos de un procedimiento y otro, ¿sí? Dentro de los más importantes, el doctor Etin de Singapur y colaboradores, que fue el que comentamos, el del doctor Pitcher y colaboradores en Pensilvania en 2015 con resultados anatómicos quirúrgicos para la vitrectomía sola de 88% y para la vitrectomía con cerclaje de 87%. Otros como el del doctor Kumar y colaboradores en India resultaron con resultados para la vitrectomía del 90% de éxito anatómico y para la vitrectomía con cerclaje de 85.7%. Entonces podemos ver resultados muy similares entre los diferentes grupos de estudios. La que sigue, por favor. Ahora, algunos pocos estudios mostraron el resultado contrario, o sea que la vitrectomía con cerclaje produjo resultados anatómicos superiores en comparación con la vitrectomía simple.
como el de Gosch et y colaboradores en 2004 en Reino Unido, que mostró éxito de vitrectomía de 65.5% versus la vitrectomía con cerclaje escleral a favor de esta con 93.7%. La que sigue, por favor. Es un desafío, entonces, comparar este artículo con estudios publicados anteriormente, dada la variación en la proporción de ojos que fueron tratados con vitrectomía simple versus cerclaje escleral, las diferencias en la duración del seguimiento y el uso de diferentes complementos quirúrgicos son lo que alteran este resultado, incluidos los diferentes tipos de gases o agentes de taponamiento. Ahora, por el otro lado, los puntos fuertes de este estudio incluyen un número grande y comparable de ojos en cada uno de los grupos de tratamiento, resultados estandarizados, éxito anatómico de la cirugía y agudeza visual mejor corregida, recolectadas a los 6 meses para todos los ojos incluidos y al año fue para los ojos con seguimiento disponible. Y se presentó una diferencia mínima entre los grupos en las características basales y oculares. La que sigue, por favor. Ahora, por otro lado, el estudio está limitado por su naturaleza retrospectiva y la variabilidad en la documentación de las historias clínicas. La falta de estandarización de las técnicas quirúrgicas, dada la inclusión de casos de cirujanos vitreoretinianos de todo el mundo, cada uno con formación diversa, y la falta de estandarización en la refracción y lo que limitaba la agudeza visual recopilada. Observamos que estos datos se recopilaron en 7 países de América del Norte y del Sur, Europa y Asia. Sin embargo, al mismo tiempo, esta diversidad es una fortaleza porque estos resultados clínicos de todo el mundo hacen que los hallazgos sean más generalizados. La que sigue, por favor. En resumen, a pesar de la tendencia hacia la vitrectomía sola para reparar desprendimientos de retina regmatógenos no complicados, tanto la vitrectomía como la vitrectomía con cerclaje fueron opciones igualmente populares para reparar desprendimientos entre la cohorte presentada de cirujanos participantes de todo el mundo. Es importante destacar que los resultados anatómicos y visuales de un año fueron superiores para la vitrectomía con cerclaje que para la vitrectomía sola en pacientes menores de 18 años. En la cohorte de los adultos, los resultados anatómicos y visuales en el seguimiento de un año no difirieron entre los ojos tratados con vitrectomía y vitrectomía más cerclaje. Es posible entonces que el desgarro de retina gigante por sí mismo alivie la tracción periférica lo suficiente como para reducir la necesidad de agregar una banda escleral en adultos con vitrio ya licuado, pero no en niños con vitrio formado. Este estudio apoya entonces la vitrectomía con cerclaje en niños y la vitrectomía sola en adultos como una opción para el tratamiento del desprendimiento relacionado con desgarros de retina gigante. Y por último, recordar que en pacientes pediátricos hay mayor incidencia de trauma con mayor adherencia del vitrio a la retina, lo que da mayor probabilidad de desgarros de retina gigante. Bueno, eso sería todo. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Pasamos al momento en que podemos participar. Buenas noches. Tengo una pregunta más. ¿Me escuchan? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, sí se oye. Sí, se escucha. Bueno, primero, pues felicitar a los compañeros, a la doctora Flores, doctor Custodio. La verdad que estuvo muy buena la presentación, porque no quedaron lugar a muchas dudas. Entonces, básicamente mis preguntas serían para los invitados, para ya sea el doctor Flores o el doctor Arias. Bueno, como muy bien comentaron ustedes, esto es pues, sumamente controversial en adultos sobre cuál de las dos técnicas elegir.
¿Ustedes en qué se basan para ya sea hacer una vitrectomía simple o con cerclaje? O sea, más que nada es como pregunta personal. ¿Ustedes qué tipo de hallazgos toman en cuenta para ya sea realizar uno o realizar el otro? Okay. Bueno, Bueno, buenas noches a ¿no? todos. Buenas ¿Sí noches, me buenas escuchan? noches. ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí se Sí, escucha, doctor. doctor. Adelante. Buenas noches. Waldo, Adelante, Alejandro. ok. Bueno, igualmente felicitar a los médicos. Me sorprenden gratamente el nivel que tienen a estas alturas. Gratamente me sorprenden mucho. Sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, doctor, adelante. Sí, doctor. Ok. Bueno, sí les comentaba eso. Felicidades a los dos. Hablando de los desprendimientos de retina, de los desgarros gigantes, no sé si afortunada o desafortunadamente no son muy frecuentes. Digo afortunadamente porque pues una cosa es muy bonita cuando estás aquí, otra cosa es cuando tienes al desgarro gigante, sobre todo cuando tienes poquito de que empezaste en el mundo de la retina, ¿no? Para mí es una cosa muy bonita. Y en relación a la pregunta que hacías, doctor, ¿cuál preferimos? Ustedes lo van a leer y lo van a ver, sobre todo. No sé si haya fellows de retina ahorita escuchándonos, o creo que sí tienen fellows de retina, pero básicamente, repito, lo van a leer inclusive ustedes. Hay que usar la técnica que más se les acomode, ¿sí? En el caso personal, porque el doctor Catarino también, pero sobre todo yo crecimos sobre todo con el uso de los exoplantes, ¿no? El apoyo a la vitrectomía, los métodos que tenemos ahora de las máquinas para visualizar el interior del ojo han cambiado mucho de 30 años para acá. Empezamos con calibres 20, con suturas, seguimos calibre 23, 25, estamos en el 27, los sistemas de visión del indirecto, los lentes de contacto, los lentes de contacto de campo amplio, y ahora los sistemas de visión aéreo nos han cambiado mucho el mundo de la retina. Es un mundo muy padre, muy bonito. Y luego, otra vez, si le sumas que dispones de gas, de cosas como los líquidos pesados, el aceite de silicón, hacen que todo esto sea muy padre. O sea, que te dé gusto estar operando este tipo de problemas, ¿no? Lo personal, a mí, o sea, hago la que se me adapte en ese momento. O sea, me gusta mucho la vitrectomía desde hace muchos años, y repito, por los sistemas de visión, y desde hace 15 años para acá por el uso de los líquidos pesados. Entonces, a mí me gusta mucho hacer vitrectomía. Me encanta también el uso de los exoplantes. Usamos mucho las bandas nosotros, y me gusta mucho usar los circunferenciales. Muchas veces se está usando ahorita los segmentados, pero por mí no hay problema por hacer cualquiera de las dos técnicas. Repito, en lo personal, la vitrectomía me encanta. Muchos dicen que porque es más rápida, que porque pues, te vas a tardar menos, la anestesia general del paciente es menor, pero también no hay ningún problema si tengo que poner un exoplante, si decido poner un exoplante. Una de las, bueno, ahorita vemos en eso, pero no sé tú, Waldo, Sí, cómo estés ahí. bueno, creo pertinente aclarar que el doctor me lleva como 30 años de edad, entonces Exactamente. generacionalmente estamos entrenados diferente. Pero bueno, la pregunta es concreta. ¿Qué prefiero? Si ustedes revisan los primeros párrafos del artículo, menciona que son tendencias. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es hacia la vitrectomía. Y sin duda yo prefiero de primera intención vitrectomía, ¿sí? Y curiosamente vengo de una escuela donde los cerclajes eran muy socorridos.
para el manejo en general del desprendimiento de retina, no solo el que está asociado con el desgarro gigante. Pero la tendencia, la evolución de las máquinas, de las técnicas de operar, me han llevado a ir poco a poco alejándome de la colocación de los cerclajes. Entonces, en la actualidad, la primera elección para mí es hacer vitrectomías. Creo que mi experiencia está muy remarcada con lo que estuve leyendo en el artículo que nos presentaron, ¿sí? Son casos muy infrecuentes, los desprendimientos con desgarro gigante, y afortunadamente los menos son los de los niños. Pero de los adultos, yo les puedo decir que de todos los pacientes, afortunadamente, tienen una tasa de éxito bastante alta. Con una cirugía de vitrectomía bien realizada, alcanzamos esa cifra. Somos capaces de decirle al paciente que tienen posibilidades de entre un 90-95% a lo mejor de que va a ser resuelto el problema de su desprendimiento de retina. Yo quiero remarcar eso. Todo el tema han estado abordando sobre desgarro gigante, desde luego, pero al final de cuentas es un desprendimiento de retina. Sí, que la diferencia que se nota es, la diferencia con otros es el tamaño, la extensión de la ruptura de la retina. Sí le confiere ciertas propiedades, sí le genera ciertas características que ya lo hacen ver de entrada como un desprendimiento complicado de la retina. Sí, claro, pero no deja de ser un desprendimiento de retina y la vitrectomía es la primera elección. ¿Por qué no usar los cerclajes de primera intención? Pues porque lo que dijo el doctor, ya en la actualidad tenemos sistemas de visión panorámica, visión amplia, sistemas aéreos que aunado a los buenos ayudantes que generalmente tenemos en quirófano, nos permite hacer un rasurado extenso y un rasurado casi completo de la base de vítreo. Y es ahí donde, desde mi punto de vista, está en que antes de esta etapa, donde no se rasuraba perfectamente la base de vítreo, venía cierta tasa alta de recidiva, ¿sí? Entonces, ahora es muy fácil hacer un buen rasurado de la base de vítreo. Entonces, si se hace eso, ¿qué necesidad tengo de colocar un cerclaje? ¿Verdad? Aunado a que ya ustedes también describieron anatómicamente un desgarro gigante, el trazo muchas veces es un trazo donde se relaja la retina, ya no necesito ponerle un cerclaje extra. Caso aparte y tomando en cuenta lo que dijeron los niños. En los niños, yo sí a lo mejor consideraría colocarles un cerclaje, pero el vítreo es diferente en los niños. En los adultos ya está licuado, ya se puede remover perfectamente. ¿En qué casos de los adultos pondría un cerclaje? Pacientes que tienen vitreoretinopatía proliferativa tipo C, o sea, que ya tienen los pliegues, sobre todo cuando son unos pliegues posteriores y quizá los que están en el ecuador, que yo sé que a lo mejor con el rasurado, y si no logro quitar las membranas que estén ahí, consideraría colocar un cerclaje. Afortunadamente también los adultos que tienen un desgarro gigante, como el cuadro clínico es tan aparatoso que tienen pérdida de la visión así de forma súbita, hace que busquen la atención rápidamente, ¿sí? Entonces, muchas veces con la pura vitrectomía se va a resolver el problema. Espero haberte contestado la pregunta que tenías. Perfectamente, muchísimas gracias. Buenas noches, yo tengo otra duda, igual para el doctor Flores o el doctor Arias. Por lo que entendí al final del artículo menciona que se recomienda o se pensaría que se puede recomendar el cerclaje en niños justamente por la posición anatómica y tal. ¿Es suficientemente importante comparado con las posibles complicaciones como una infección o una extrusión si se pusiera una banda en un niño como para recomendar el cerclaje, o se preferiría continuar con una vitrectomía en el caso específico? Sustentados en lo que dice en el artículo, la razón principal para colocar el cerclaje es porque el vítreo tiene otras características a diferencia del adulto. Es un vitreoforme,
no es tan fácil hacer el rasurado los pacientes, el tamaño del ojo, aunque sean, bueno, mencionan edades pediátricas de 18 años para abajo, abajo de los 18 años. No es lo mismo un niño de 5 años que a lo mejor un niño de 17 años, pero bueno, el vitrio tiene la característica de que está muy adherido. Hay veces que no se puede despegar la hialoides totalmente o de toda la zona que tiene el desgarro gigante. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que tiene más beneficio el colocar un cerclaje en un paciente pediátrico que no ponerlo, ¿sí? Dicho de otra manera, es como que, ¿sabes qué? Este es un caso donde tengo más riesgo de que no logre el resultado funcional y el resultado anatómico con una pura vitrectomía, mejor le doy más, ¿sí? Mejor que sobre y no que falte en los niños. Creo que ese es el razonamiento. Yo sí me inclinaría por colocar un cerclaje. Eso sí, un cerclaje, una bandita, una 240 ahí, simplemente para ayudar a que se relajara la base de vitrio y que nos ayudara nada más para evitar que hubiera redesprendimientos. Porque también colocar un cerclaje muy apretado, muy levantado, puede generar otro tipo de complicaciones transoperatorias, como los que se estaban mencionando, porque modificamos totalmente la anatomía del ojo. Deslizamientos, persistencia, que queden pliegues, que queden burbujas por ahí de líquido subretiniano. Entonces, un cerclaje en 360, eso sí, pero que nos permita relajar nada más la base de vitrio, sí creo que tiene más valor a que no le pusiéramos nada. Sí, acuérdense que, por ejemplo, algunos de ustedes hacen cirugías de segmento anterior. Un ejemplo muy burdo, recuerden las capsulotomías, las capsulorhexis, por ejemplo, es diferente la consistencia en un niño a un adulto. Entonces, el vitrio de un niño es muy diferente. Deben de estar también visualizando cuando están haciendo la vitrectomía sola, visualizar bien todo lo que sea posible del ayudante que tengan, que les haga una buena depresión para tratar de quitar lo más que se pueda. La consistencia del vitrio en niños es diferente y hablando de desgarros gigantes, son más raros en niños, pero sí, ahí sí, de entrada, sí yo pondría una banda y haría vitrectomía, y la banda pues tratando de causar esa relajación que no sabemos si vamos a quitarla también como en un adulto al hacer la vitrectomía de la base del vitrio. Entonces sí, ahí sí un cerclajito en los niños igual, una banda 240 en 360 grados. Bien. Perfecto, muchas gracias. Si se dan cuenta, otro de los elementos que se menciona en el artículo es el silicón y en algunos casos el colocar gas. La razón es muy simple de por qué en los adultos se les pone, bueno, hay un % más de pacientes que se les pone gas en los adultos que en los niños. Es la posición, simplemente los niños no pueden sostener una semana ahí en la que tú le pidas que se mantenga boca abajo, de cúbito lateral y eso. Entonces, pues obviamente tenemos un niño, vamos, como les dije, a la segura, mejor que sobre, no que falte. Opéralo, pégale la retina y déjale silicón. Y de hecho esto también aplica, digo, ya son cosas muy particulares, pero para los adultos. Yo sé que a lo mejor el éxito con gas comparado contra silicón es muy similar, pero si tengo un paciente que está en etapa productiva, que necesita reincorporarse a sus actividades rápidamente, prefiero colocarle silicón más que colocarle gas. Yo sé que a ese paciente bien platicado se le va a decir, vas a requerir una segunda cirugía, un segundo tiempo quirúrgico para hacer la extracción de silicón. Pero eso es lo que puede pesar en algún momento para la toma de decisiones, si colocamos gas o si colocamos silicón. En los niños, con más frecuencia, o sea, todos, yo creo que les ponemos silicón, mientras que en los adultos sí existieran ciertos casos como que para colocarles el tamponade de gas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí están pelos de retina ahorita presentes ¿o no? Hola, doctor, buenas noches. Le habla el doctor Juan Arana, soy fellow de retina, precisamente, doctor. ¿Qué tal, ¿cómo estás? Primero que nada, pues bueno, felicitarlos por la ponencia, doctor.
Y una pregunta algo simple, ¿influiría la ubicación del desgarro o del regma, hablando no específicamente o no solo del desgarro gigante para la decisión de poner el cerclaje? Es decir, si tenemos un DR inferior, en su práctica habitual, ¿es más común que le ponga cerclaje o los utilice también para alguna otra ubicación? Yo personalmente en los DRs inferiores sí me gusta mucho poner cerclajes. Sí, pero vuelvo a insistir, o sea, depende también de la ubicación donde esté el desgarro. Un desgarro muy posterior, pues no le vas a poner un cerclaje, no te va a funcionar para nada. Combinada con vitrectomía, por supuesto, ¿sí? En los desprendimientos de retina. En los inferiores a mí me gusta cerclaje y vitrectomía, pero no tengo ningún problema y lo he hecho también en desgarros, hacer la vitrectomía, siempre y cuando quite bien haga un buen rasurado de la base del vítreo. Me gusta mucho utilizar los líquidos pesados, me encanta usar líquidos pesados, poner bastante láser en los bordes del desgarro, y si sé que lo logro aplicar bien con la vitrectomía, no utilizo cerclajes en los inferiores, pero sí me gusta a mí mucho, sí los pongo, los cerclajes en los desprendimientos inferiores. Sin embargo, como pues tiendo a tender mucho a hacer la vitrectomía. Te digo, los sistemas de visión, los líquidos pesados, silicón y los gases que tenemos te han hecho la vida más fácil y una mejor evolución para los pacientes. Y tú te puedes, antes de operar al paciente, puedes decir un 90% de probabilidades que le vamos a pegar esa retina cuando sea un desprendimiento inferior. No sé tú, en mi caso no. No influye la posición del regla, ¿sí? Pues superior, puede ser inferior, no es la razón para decidir colocarles un cerclaje. Como te digo, es vitrectomía simple, con silicón. No pongo 3 hileritos, a lo mejor le pongo 5 hileras de láser ahí en el borde, rasuro bien la base de vitrio. Y cerclaje lo dejo para los pacientes que ya tienen pliegues en la retina, una PRP-C. Y bueno, una de las cosas, como ustedes vieron, no son tan frecuentes, no son casos que estemos operando constantemente. Lo que pasa es que otro tipo de desprendimiento de retina, los reumatógenos con desgarros únicos o 2 o 3, eso sí, son cosas de todos los días. Y quieras o no, eso te va dando experiencia para el manejo del desprendimiento de retina. Entonces, muchos de los conceptos que yo aplico en esos casos los extrapolo con los desgarros gigantes y funcionan perfectamente, ¿no? Entonces, por esa razón digo, aunque no operemos 50 desgarros, un desgarro gigante al mes, sí puedo estar operando unos 3 casos al año y ya, perfectamente, mi tendencia es eso, o sea, ir hacia la vitrectomía. Si se dan cuenta ahorita, el artículo pues hace un ejemplo claro de lo que el doctor Flores y yo tenemos. O sea, es sorprendente que aún en la revisión que se hizo en este estudio de 10 años de casos de 8 diferentes países, uno pensaría que en los últimos 10 años serían 1% mayor de casos operados con vitrectomía y un caso menor o cada vez más reducido de casos operados con cerclaje más vitrectomía. Y no, lo sorpresivo es que todavía estamos en una etapa donde es un 50-50%, ¿no? Entonces, eso sí es muy cambiante. El doctor Flores está como que siento que él todavía, mi maestro está poniendo muchos cerclajes y yo ya estoy con la tendencia de evitar los cerclajes. De hecho, fíjate que sí hubo un tiempo entre el 2000 y 2010, vitrectomía al 100%, ¿no? A todos. Sí, entonces después le encontré otra vez el gusto a los cerclajitos y vámonos. Pero ahora otra vez, te digo, con los sistemas de visión, los aéreos y el uso, o sea, siempre recuerden rasurar bien la base del vidrio, bien, dejar libre el borde del desgarro, lo que tenga del desprendimiento de retina, usar los líquidos y usar mucho láser, ¿no? Rodear bien el láser, pero sí me encanta la vitrectomía, no tengo ningún problema con usar un cerclaje, pero sí, mi tendencia definitivamente actual es hacer vitrectomía pues, casi para todo, realmente.
En el artículo creo que lo mencionaron. Alguien mencionó por ahí el artículo que creo que está hasta en un 90% ya con haciendo vitrectomía. ¿Sí? Es por lo que les comento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doc. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí, doctora, Mucho adelante. gusto. Mucho gusto. Soy la doctora Diana Rivera, Hola, doctora, buenas noches. especialista en retina vitro también. Felicitando a los chicos, muy bien, a la doctora Melissa y al doctor Ruiz, muy buena presentación. Miren, hablando de los desgarros gigantes de retina, aquí el punto yo creo que más importante es que tenemos un flap posterior invertido y es lo que más hace complejo este tipo de desprendimientos. Estaba leyendo que hace muchos años inventaron una camilla donde hace muchos años se hacía que lo trataban, colocaban al paciente de cabeza, hacían que el desgarro se desdoblara y luego sin vitrectomía colocaban un cerclaje para darle fuerza a la retina sin desgarro y que aún estaba pegada. Y así era como lo trataban. Gracias a Dios hoy en día existe la vitrectomía. Bueno, pues lo que ese sí decía no el me tocó a doctor mí, es muy aunque el importante. doctor Catarino diga que le llevo muchos años, esa no me tocó a mí. Sí, esa la leí y me causó pues curiosidad. Aquí lo que decían ustedes es muy importante, no solamente rasurar la parte central y posterior, sino especialmente la base vítrea. Y hoy en día, pues con los equipos que tenemos que hacen un rasurado periférico, un tipo peeling, esto podría inclusive reemplazar el cerclaje escleral. Entonces, pues si no se hace este rasurado, sí se puede seguir desgarrando esa retina, especialmente en la parte periférica, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante de la vitrectomía. Esa es la parte más importante del rasurado periférico y el rasurado del flap, haciendo, yo creo que un buen intercambio de líquido pesado, aplicando un buen endoláser y haciendo la facoemulsificación. Yo creo que esa es la parte más importante, ya sea que coloquemos el lente intraocular antes o después. ¿Por qué? Porque si hacemos, ya vemos que pues el hecho de que hagamos una vitrectomía, ya sea con o sin anclaje, el riesgo de que se forme una catarata va a ser en un 80% de los casos. Y luego es un reto en una cirugía de catarata realizar una vitrectomía, una facoemulsificación en un ojo vitrectomizado. Yo creo que eso se convierte en un reto y pues posteriormente va a provocar más inflamación, más complicaciones en el ojito. Muchas gracias. Entonces, yo creo que esa es la parte más importante. En la escuela que yo tengo, sí se realiza cerclaje cuando son desgarros inferiores, principalmente con silicón, y ya cuando son los desgarros superiores, se hace la vitrectomía y el gas. También pues depende mucho de si gas o silicón, lo que comentaban. Depende también si el paciente, por ejemplo, viene una zona lejana, del tipo de paciente, de si puede posición o no. Depende de todos esos factores. Entonces yo creo que también esa parte es muy importante, pero sí, muy interesante el tema, chicos, muchas felicidades, me encantó el tema. Y nada más, me resta de felicitarlos. Mucho gusto a los doctores. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Mucho gusto, doctora Diana. Y es que te encantó porque como cirujano de vitroretina, desde luego que no ves tanto al paciente, pero cuando ves un paciente que tiene un desprendimiento con desgarro gigante, pues desde luego te emocionas por el reto que representa finalmente. Esa camilla de la cual hablas tú, yo tampoco la conocí, pero sí vi fotografías del doctor Fierro Gosman, un retinólogo en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, allá por los años 80, a los principios, donde literalmente era una camilla donde sujetaban al paciente y la ponían como si fuera
volteaban al paciente, lo ponían boca abajo y con el indirecto, estamos hablando de la época donde se usaba el indirecto, esperaban hasta que la retina se reaplicara por gravedad. Y ya en ese momento que se reaplicaba, inyectaban una burbuja de gas para mantener la adhesión, la retinopexia, y usaban crío en esencia. Entonces, si se dan cuenta, eran unas cirugías, pues, ya como de rescate final, a los pacientes les iba muy mal. Todo esto se modificó más o menos por 1987 con el doctor Chang, un californiano que introdujo en la práctica de la cirugía de vitroretina el uso de los perfluorocarbonados, de los líquidos pesados. Eso, desde mi punto de vista, es como un hito en la historia de la cirugía de retina y vitro, como lo fueron los viscoelásticos en el desarrollo de la cirugía de catarata. El hecho de que llegaran los líquidos pesados y obviamente que se perfeccionaran las técnicas de cirugía de vitrectomía del doctor Makemer, modificó totalmente el panorama para los pacientes y es lo que nos permite en la actualidad estar hablando de esa tasa de éxito, ¿no? Ahorita mencionaba cercana un desprendimiento de retina con desgarro gigante, pues tranquilamente uno puede esperar que le vaya bien, muy bien, a bien. 90% de los pacientes con un procedimiento único se reaplica la retina. El resultado visual final pues va a depender muchas veces de cómo encontremos la mácula, si está todavía adherida, si está en on o si ya está desprendida. Eso es un factor independiente que influye totalmente sobre el resultado visual final. Y eso no solo es con los desgarros gigantes, sino con cualquier tipo de desprendimiento de retina. No me queda más que felicitar nuevamente a los ponentes y les agradezco mucho la invitación por haber participado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctores, va quedando más claro todo lo relacionado a los temas quirúrgicos. Doctor, déjame le comento a la doctora, nada más, acuérdate que también mencionaba, por ejemplo, lo del flap, ahí en el desgarro gigante invertido. No tengan pendiente en hacer la vitrectomía, acuérdate que también tenemos sistemas de iluminación. Ok, doctor. Por eso me refería a las máquinas. Poner un chandelier, tener tu luz en la mano izquierda, puedes usar las dos manos. O sea, las máquinas ahora te han dado mucho para desarrollar excelentemente una vitrectomía, casi para todo. Entonces, estamos usando mucho el chandelier también y estamos usando las dos manos, la vitrectomía con dos manos. Entonces, todo eso ayuda. Igualmente, no me queda más que felicitar a los ponentes, los que estuvieran acompañándonos. Pues mucho gusto en conocer a la doctora, el doctor Carvajal, no sé si estará por ahí. Y a los chicos, pues, que les sigan echando muchas ganas. Muchas gracias, doctor. Muchísimo gusto. Y muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, no sé si se encontrará el doctor Carvajal, quiera comentar algo para ya ir concluyendo y finalizando con esta sesión. Parece que no está. Como quiera me lo saludan, chicos. No. Sí, igualmente. Parece que no está. Ok, gracias a todos. Feliz noche. Igualmente. Muchas felicidades. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Que descansen. Muchas gracias. Felicidades. Buenas noches. Bye, Meli, muy bien. Gracias, Luis. Felicidades. Muchas felicidades a los dos, pusieron súper bien. La verdad es que no quedaron dudas. Gracias. Gracias. Congrats a los dos. Un abrazote. Ay, gracias, Carlito.
Bye. Magistral. Ok, entonces. Cierra sesión, Mayito.